Pasemos al segundo punto del trabajito, tiene 3. La presenta como profesional de la educación. ¿Cuándo? No ya en su infancia, no ya con los amigos que trató, tantos en el locutorio de la Encarnación de Ávila. Ahí ya tenía muchos ribetes de formadora, pero cuando se convierte ya oficialmente en profesional de la educación es cuando comienza su reforma en San José de Ávila. ¿Y con cuántas dificultades tuvo ella que empezar a formar a sus primeras descalzas? Lo pienso muchas veces, porque se dice pronto que apenas las conocía, que aquellas 4 se fiaron de la tal doña Teresa de Ahumada, que se metieron solitas a vivir en 2 o 3 casas mal pegadas, que se les echa encima medio Ávila y todo el barrio de San Roque porque les quitan el agua y necesitan limosnas. Y en medio de todo ese tráfago, doña Teresa, que ha ido a darles el hábito con el maestro Gaspar Daza, y que pasa con ellas aquel día, esa misma tarde se tiene que volver a la Encarnación y las deja solas. Y así hasta cerca de Navidad. Unos dicen que casi el día de Nochebuena. Efrén y otros se inclinan porque ya en noviembre pudo subir, porque es cuando la dejaron. Pero en fin, sea de ello lo que fuere, del 24 de agosto a mediados de noviembre pasan 3 meses, hasta Navidad pasan 4. Y aquellas pobres huérfanas allí solas. Y yo pienso muchas veces, la Santa Madre se serviría de todo lo que pudiera. Porque aquella doña Juana que había dejado un poco al frente era una viejita de la Encarnación que luego no funcionó y era como un aya, podríamos decir, o una cuidadora y un poco abuelita. ¿Y qué formación podían recibir aquellas? Yo pienso muchas veces, se serviría de todo lo que pudiera. Incluso desde su carcelilla, que es donde estaba en la Encarnación, según sostienen muchos biógrafos, y por eso cuando yo he visitado esa carcelilla en la Encarnación, me ha dado tantísima devoción rezar a la Santa Madre y rezar a mi San Pedro de Alcántara, porque, claro, ella funda el 24 de agosto, San Pedro se va al cielo el 19 de octubre y, por lo tanto, se deduce que era el otoño en que ella estaba encerrada por rebelde en la carcelilla de la Encarnación. Pero no sería una carcelilla impenetrable, ella tendría alguna válvula de escape, lo que pasa es que estaba sin ir a los actos de comunidad y sin poder comunicarse mucho con las monjas, pero algunas irían y vendrían y ella se buscaría sus trampas y yo pienso que les haría llegar cartas y billetes y encargos y alientos a aquellas 4, y esto me enternece mucho pensarlo, por parte de las 4 y por parte de la Santa Fundadora. Qué difícil todo. ¿Cómo empezó el Carmelo? Estas caridades se lo han encontrado todo fácil, pero aquellos primeros meses, y esas 4 son 4 heroínas. Bueno, pues desde como fuera, las empezó a formar una doña Teresa de Ahumada, que todavía no era Madre Teresa de Jesús, y que se convierte en profesional de la formación. Y esto en ella es producto de una preparación humana y sobrenatural. Y esto lo proyecta sobre aquellas 4 novicias en las que tenía que inculcar un ideal de vida totalmente nuevo, que era por el que ella había suspirado en los últimos años y que ahora veía cuajarse a nivel comunitario, monástico, oficial. Y ese ideal de vida era el trato interior del alma con Dios, siendo, además de monjas, ermitañas, muy pobres, muy apartadas del mundo, con muy poco locutorio o casi ninguno. Y a eso hay que volver mucho, porque después en el Carmelo se ha conservado la cosa de tener un solo locutorio, a diferencia de todos aquellos conventos que, como era un no parar, tenían que tener 3 o 4 locutorios. Y eso existe todavía en muchas órdenes.
Y en las Carmelitas uno solo, muy cerrado, que no se vea, muy apartado. Sí, pero si no se cierra el locutorio tampoco hacemos nada. La Santa Madre en eso fue innovadora, poquísimo locutorio. Recreaciones totalmente nuevas, no existían en la vida monástica. Oración mental, novedad, no existía en la vida monástica. Solo coro, y rezar y cantar y mucho cantar. Pero 2 horas de oración mental de comunidad no existían. Es una novedad total y absoluta de la Santa Madre. La clausura con el grandísimo encerramiento que ella la inventa, no la inventa, la implanta, porque la que la inventa es Santa Clara. Pero ella la toma de Santa Clara y hace una edición corregida y aumentada. Mucha más clausura. Los hábitos pobres, inelegantes, mortificados, las alpargatas, todas esas cosas son novedades totales de la Santa Madre. Y claro, tiene que empezar de nuevo con aquellas 4, con la incomprensión de un clero y de una sociedad que tampoco entiende otra novedad suya, que es el fundar sin renta, en grandísima pobreza. Total, que todos son innovaciones absolutamente evangélicas, pero que comportan el riesgo de que no las entienda nadie, ni los bienpensantes, ni los amigos de la vida monástica, pero es que es la que había entonces, no había otra. Y solo la entienden los santos muy locos, como el bendito Fray Pedro de Alcántara, San Luis Bertrán, que le escribe aquella carta importantísima. Ella no le conoce, pero ha oído hablar de ese dominico tan santo y ella necesita el aval de los santos y le escribe a Valencia. Y ese dominico le contesta: lo que ha empezado es tan de Dios que yo le certifico que antes de 50 años su religión madre será de las más importantes en la Iglesia de Dios. Y Fray Pedro lo mismo, le dice que siga por ahí, que no lo consulte a letrados, que no sea tonta, que no la entenderán. Cuando el padre Fray Pedro Ibáñez le decía que no, que le parecía todo muy bien, que ese proyecto era muy santo, pero que eso de sin renta y de pobreza, que era un disparate. Y Fray Pedro le dice que no se empeñen, que le den la razón, que se la van a dar muy pocos. Lo admirable es que la Santa Madre se abra camino. ¿Cómo no se impondría su personalidad, su santidad? Claro, a través de su simpatía arrolladora. Si la Santa Madre no hubiera sido tan simpática, aquello no podía haber ido adelante, porque aquello era una locura que no podía entender nadie. Y sin embargo, cuando poco a poco, muy poco a poco, pero así fue, los obispos empiezan a bajar la testuz, los religiosos empiezan a reconocer la obra de la Madre Teresa de Jesús en vida de ella. El nuncio, el primero, después vino Sega y ya cambiaron las cosas, pero el nuncio Ormaneto, que era un santito también, le aplaude, la apoya y en fin, las cimas más señeras de la teología de España la avalan. Pensemos en un doctor Velázquez, pensemos en un padre Domingo Báñez. Estamos acostumbrados a oírlos, pero entonces solamente decir esos nombres. Pensemos en un San Francisco de Borja. Y, en fin, el padre Gracián era un valer. Y el Santo Padre, no digamos, Fray Juan de la Cruz. Bueno, pues ¿por qué se gana todo eso la Santa Madre? Porque tenía un encanto y una simpatía arrolladora. Y porque era profesional de la educación, no solamente como formadora de monjas, sino como educadora, y me atrevo a decir, hacedora de hombres, porque a todos aquellos directores suyos, confesores, entonces no se decía director, en realidad no se sabía quién dirigía a quién en la mayoría de los casos, y ella se impone con su magisterio. Pues esto es lo que proyecta su ideal de unión con Dios. Y este es el núcleo central de nuestra regla primitiva, dice Edith Stein. Los hermanos vivían como ermitaños en sus celdas. Solamente tenían en común un oratorio en el que se juntaban para el rezo del oficio y un refectorio para tomar la comida en común. Además, debían juntarse una vez a la semana para hablar de temas de la vida espiritual y para ser corregidos de sus faltas con amor fraterno.
O sea, lo que hace la Santa Madre es recuperar las 4 cosas que no tiene más de la regla. Porque la regla de San Alberto de Jerusalén es la más simple de todas. Tráiganme cualquier otra regla, la de San Benito es infinita. La de San Agustín es también más larga. Y, en fin, hay otras reglas, no muchas más. Pero la de San Alberto de Jerusalén es sencillísima, son 4 cosas. Vida fraterna, mucha insistencia en la vida fraterna. Vida eremítica, retiro de celda y silencio. La figura del prior, el prior, la obediencia al superior, como, no solamente como organizador o como administrador, sino como padre espiritual. Dígase prior, dígase priora, claro, exactamente lo mismo. La pobreza, y no hay más. En la regla de San Alberto no hay más. El ayuno, las penitencias, sí, pero todo eso es en orden a lo que estamos diciendo. Vida fraterna, vida de oración, retiro del mundo y la Virgen, claro. Y esto es lo que toma la Santa Madre, no toma más ni complica más. Y las constituciones de la Santa Madre son también muy simples. Mucho más que otras muchísimas constituciones que los formadores componen y bajan a 1000 detalles. La Santa Madre es muy descomplicada, porque no tenía tanto sentido común y era tan inteligente. Iba a lo fundamental. Ya se encargarían luego las monjitas en cada convento de hacer sus costumbres santas, como quedaron en cada fundación, y de establecer los días de fiesta y las concreciones. Pero lo que establece la Santa Madre es muy sencillo. También sabía que la naturaleza humana necesita junto a la oración el trabajo y prescribe que el hermano debe ganar el pan mediante el trabajo de sus manos. Ello debía hacerse en silencio, porque el silencio ayuda a cuidar la justicia y porque en él mucho hablar no faltará pecado. Debían de elegir entre ellos a uno como prior, a quien con humildad obedecían en todo y honraran como representante de Cristo. El prior, por su parte, debía con humildad pensar en la palabra de Dios y ponerla en práctica. El que quiera ser grande entre vosotros sea vuestro servidor, y el primero que sea vuestro esclavo. La santa pobreza debía ser observada rigurosamente. También el modo de vivir debía ser severo. Comer carne, excepto casos de necesidad, estaba totalmente prohibido. Los periodos de ayuno, etc. Esta, dice Edith, era la ley bajo la cual la santa se puso a sí misma y a sus compañeras. ¿Cómo debían ser moldeadas las almas para que mediante ella y por ese camino pudiesen alcanzar la cima de la perfección? La Santa Madre lo ha dicho brevemente en las palabras. A esto deben siempre atender las hermanas, sencillamente en soledad, solo tratar de amistad con su divino esposo. Y después de fundado el convento de San José, era para ella grandísimo consuelo de verme aquí metida con almas tan desasidas. Su trato es entender cómo irán adelante en el servicio de Dios. La soledad es su consuelo y pensar de ver a nadie que no sea para ayudarlas a encender más el amor de su esposo les es trabajo, aunque sean muy deudos. Cada vez que la santa, sigue diciendo, porque eso era cita del capítulo 36 de la vida, y ahora sigue diciendo Edith, cada vez que la santa con indecibles esfuerzos y sacrificios fundaba un nuevo convento, su mayor ganancia era ver cómo florecía un jardín de recreo para el Rey Celestial, un pequeño grupo de almas fieles que totalmente se habían entregado a él y con su amor le querían ofrecer reparación por aquello que en cualquier otro lugar le estaba siendo quitado. ¿Cuál era el ideal de persona que Teresa se había figurado como objetivo de la educación? Se deduce quizás más claramente de una narración del libro de sus fundaciones y habla del retrato, y lo transmite entero, que da la Santa Madre de aquella monja encantadora tan santa, Beatriz de la Encarnación de Valladolid, de la que subraya la Santa Madre con una expresión deliciosa: un callar sin pesadumbre, un callar sin pesadumbre, si se pudiera decir esto de todas las carmelitas.
silenciosa y sonriente. Nada de quejas, nada de complicaciones, nada de exigencias, nada de reproches, un callar sin pesadumbre. Que con tener gran silencio era de manera que no se le podía notar por cosa particular. No se hallaba haber jamás hablado palabra que hubiese en ella que reprender, ni en ella se vio porfía ni disculpa, aunque la priora, por probarla, la quisiese culpar de lo que no había hecho, como en estas casas se acostumbra para mortificar. No sé hoy si hoy se puede acostumbrar tanto como en tiempos de la Santa Madre, porque hoy replica a todo el mundo, se disculpa a todo el mundo, razona a todo el mundo y pone mala cara a todo el mundo. Pero en tiempos de la Santa Madre se podía hacer. Y por eso ella escribe un capítulo en el Camino de Perfección. Nada menos que un capítulo entero dedicado a esto, del gran bien que hay en no disculparse cuando se vean condenar sin culpa. Unas veces porque hay malos entendidos, muchos malos entendidos en un convento. ¿Y por qué ha roto esto? ¿Y por qué ha hecho? Y no ha sido ella, pero sonríe, se postra y se acabó. Otras veces porque si hay virtud suficiente para eso, la madre priora o la maestra de novicias probarán sabiendo que no es. Pero qué bonito el noviciado, el convento, donde se hace eso. Postrarse, sonreír, Dios se lo pague. Y a otra cosa, porque si voy a sonreír y a postrarme por fuera, para luego estar todo el día con el centrifugado de la lavadora, es peor el remedio que la enfermedad. Eso es escuela de virtud, porque la humildad no se cultiva más que en las humillaciones. Esto es matemático. Y si no hay humillaciones, pues la humildad será de garabato. La virtud será más aparente que real y mi vida espiritual una pura fantasía. Entonces, como forjaba la Santa Madre a las primeras, era así. Que me ha puesto un pepino podrido, hija mía. Y encima de todo, de avisarla de que le ha puesto el pepino podrido, porque se podía también haber tenido un poquito de cuidado con cualquier monja, pero más con la priora y la fundadora. No le pongas el cogombro, como dice, podrido. Vaya a plantarlo a la huerta, el pepino podrido y cocido y como se lo hubieran puesto. Y entonces allí va María Bautista con toda su sencillez y le pregunta, ¿cómo lo planto, madre? ¿Tendido o de pie? Pues ya está, rendimiento de juicio y lo que diga nuestra madre, formadora. Y luego, bueno, como el retrato de Beatriz de la Encarnación lo transmite entero. En la obediencia jamás tuvo falta, sino con una prontitud y perfección y alegría a todo lo que se le mandaba. Grandísima caridad con los prójimos. Con la priora trataba ella todas las cosas interiores y se consolaba en esto. Esto también hay que cuidarlo, recuperarlo mucho. Y hay que ir a nuestra madre y si tiene menos tiempo me aguanto y me espero otro día que tenga más, pero no lo comento con nadie que no sea ella, no. Y las cosas interiores en la medida de lo posible también, porque es quien tiene la gracia de Estado y es quien está llamada a ejercer el magisterio espiritual, más o menos le guste o tenga más gracia o menos, pero tiene la gracia de Estado. Con la priora trataba esta Beatriz todas las cosas interiores y se consolaba en esto. En toda su enfermedad jamás dio la menor pesadumbre del mundo, ni hacía más de lo que quería la enfermera, aunque fuera a beber un poco de agua. Qué retratos de aquellas primeras carmelitas. En tratando de virtudes de otras personas, se alegraba muy mucho. Otra prueba de santidad enorme. Bueno, pues luego cuenta la enfermedad, la muerte y todas las cosas. Y así sigue, y yo termino porque me estoy alargando hoy más de la cuenta. Sigue Edith Stein hablando de la Santa Madre como formadora de almas. Con su profundo conocimiento del hombre, sabía muy bien cuál era la meta a la que aspiraba y lo mucho que le costaría a la naturaleza humana. Para alcanzarlo, debía emplearse a fondo en el trabajo de la educación de las almas y no dudó en poner manos a la obra. ¿Cómo llevó a cabo lo más esencial de esta formación la Santa Madre? Dice Edith,
no tanto por sus escritos, y miren que son incomparables, sino sobre todo en medio de la convivencia personal, a través del influjo en cada una de las almas. Así formaba la Santa Madre, codo con codo, que es la única manera de formar. Y así las monjas, como por ósmosis, iban cogiendo todo ese aire, todo ese estilo, toda esa mentalidad. La Santa Madre expuso su trabajo de educación en las Constituciones y en el Camino de Perfección, que escribió como guía para sus hijas. Y explica un poco lo que habla en las Constituciones y, en fin, termino porque me gusta mucho este trabajo. Es muy sencillo, pero al mismo tiempo tiene intuiciones muy provechosas, muy interesantes, muy concretas, sobre la oración, sobre las fiestas, como también vehículo de formación en un convento, las fiestas, las recreaciones, el irse dejando formar al hilo de la liturgia en el año litúrgico. En fin, Teresa, termina Edith, maestra en la formación del hombre. Ese trabajo de formación solo puede ser realmente realizado por Dios, pero a ciertas almas Él les ha concedido el don de ver en el interior de las otras, de conocer con claridad su situación, aquello que necesitan y lo que Dios tiene preparado para que lo alcancen. A veces las ayudas humanas no pueden hacer directamente nada para llevar al alma a su fin. Lo único que pueden hacer es, mediante la oración, pedir la ayuda de la gracia de Dios. Pero las mediaciones humanas son muy importantes si la otra alma se deja formar y ayudar. Y se podrían aducir muchos ejemplos en la Santa Madre. Nada más, porque me quedo con muchas cosas en el tintero y con muchas ganas de continuar, pero con muchos deseos también de abreviar. Termina así este trabajo Edith Stein. El maravilloso trabajo de formación de nuestra Santa Madre no ha terminado con su muerte. Su influjo llega más allá de las fronteras de su pueblo y de su orden. Tampoco permanece encerrado en la Iglesia, sino que influye también en los que están fuera. La fuerza de su lenguaje, la veracidad y naturalidad de su estilo abren a los corazones y los introducen en la vida divina. El número de aquellos que le deben y agradecen el camino hacia la luz se conocerá en el día final. ¡Qué maravilla! ¿Cuántos debemos a la Santa Madre el camino hacia la luz? Edith Stein se está autorretratando a sí misma, porque el antes y el después de su vida, y qué después tuvo Edith Stein, a partir de esa noche, arrancó de la lectura de un tirón, como sabemos bien, de la vida de Teresa de Jesús. Y al cerrar el libro ella exclamó así: hoy he leído otra traducción de lo que dijo Edith Stein. Siempre había leído que dijo: aquí está la verdad. Y hoy he leído lo mismo, pero con un monosílabo intercalado. Parece ser que dijo: aquí sí está la verdad. Como diciendo, hasta ahora, en todo lo que yo había conocido no estaba la verdad. Aquí sí está la verdad. En Teresa de Jesús está toda la verdad, porque está Dios. Y nosotros le debemos tanto y tanto. Nuestra Santa Madre, por haber suscitado ese caudal tan rico, tan hermoso, tan amplio y tan inagotable de almas santas, entre ellas Edith Stein, que nos ha interpretado magistralmente en estos tiempos modernos el espíritu y la obra de Teresa de Jesús, formadora de almas. Ojalá cada carmelita se encuentre con ella cada día, con su Santa Madre, en el coro, en su celda, en su trabajo. Una carta les escribe preciosa el padre Llorente,
No sé a qué comunidad de carmelitas, acaso sea esta misma, que también le escribió alguna. Y le dice, a mí me gusta pensar que la Santa Madre Teresa va por el convento y se asoma a la cocina y ve allí cómo está la hermana de turno preparando la comida para las demás. Después va a la huerta y ve que otra está cultivando flores para Jesús sacramental. Después va al archivo de la priora, la ve haciendo un papel, un documento, una carta o preocupada por tal cosa del convento. En fin, así va describiendo, como era tan colorista y tan gráfico el padre Llorente, y dice, ojalá, más o menos, lo recuerdo grosso modo, más o menos dice, ojalá la Santa Madre en esa carmelita, en esa novicia, en esa enferma, en esa superiora o en esa súbdita, descubra lo que ella quería para cada una de sus hijas. Un deseo ardentísimo de unirse con su esposo divino. ¿Cómo? A través de la intimidad con el amado y del ejercicio de virtudes. ¿Cuáles? Amor de unas con otras, desasimiento de todo lo criado y humildad verdadera, que aunque la digo a la postre, es la principal y las abraza a todas.